Bien, chicos, entonces el capítulo de hoy día que vamos a trabajar es lo que corresponde a división de la materia. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Bien, entonces en división de la materia ya habíamos estudiado la clase pasada de qué están hechas las cosas, ¿no? Y tipos de materia, ¿verdad? Materia del tipo condensada y materia dispersa. Habíamos hablado de energía. Habíamos hablado también de lo que corresponde a la materia como características que tiene esta de masa y volumen, que es la materia condensada, ¿ya? Bien, hoy día vamos a ver, entonces, hoy día vamos a ver lo que corresponde a la división de la materia, ¿no? Para poder tener una idea acerca de los capítulos que vienen a posterior, ¿no? A posterior vamos a ver más capítulos relacionados con cada una de estas partes, para la molécula, para el átomo, partículas subatómicas. Materia, si cogemos una porción de materia, lo que vamos a tener es un cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que podría ser una tiza, tienes un ladrillo, podrías el ladrillo con tus propias manos o con alguna máquina podrías triturar. Eso que estás haciendo lo puedes percibir con vuestros sentidos, sin problema alguno, ¿no? Lo puedes ver en la máquina que lo tritura. Hay una máquina, no sé si han visto en internet, que a veces trituran las cosas, ¿no? Que aplastan las cosas, ¿verdad? Entonces, eso lo puedes visualizar, ¿no? Eso lo puedes visualizar, ¿ya? O triturar con vuestras manos también, algo más delicado que una tiza, ¿ya? Entonces llegamos al campo de las partículas, ¿ya? Entonces, eso se denomina medios físicos, ¿correcto? Entonces vamos a tener por acá, para llegar de un lugar a otro, medios físicos, ¿ya? Un momento que me permiten. Bien, te decía que por acá, si nosotros queremos llegar de un punto a otro, para llegar a partícula, vamos a necesitar medios físicos. Medios, eso lo apuntas aparte, ¿ah? No está en la diapositiva, lo apuntas. Medios físicos. Por ejemplo, triturar, vamos a colocar eso, ¿ya? Porque por ahí tenemos esa parte, ¿no? Triturar. Triturar. Por ejemplo, medios físicos, triturar. ¿Ya? Tenemos medios físicos. La partícula tiene una connotación asociada a, pues, que es aquel cuerpo que prácticamente su volumen es despreciable, un volumen muy pequeño. Para otras ramas de la ciencia te dice, pues, que se puede dar tratamiento de partícula a aquellos cuerpos que solamente se trasladan. Claro, pues si el volumen es muy pequeño, no vas a notar que el cuerpo rote porque es muy pequeño, ¿no? Claro que si yo cojo un celular, sí podemos decir que rota porque es grande, ¿no? El volumen es inmenso. En cambio, un polvillo de tiza, ¿cómo vas a ver que el cuerpo rota? No, difícil, porque es muy pequeño, ¿no? Entonces también suelen mencionar de esa manera la definición del término partícula, ¿ya? Partícula. Ahora, entonces tenemos, para llegar a partícula, podemos tener medios físicos o mecánicos, ¿no? También se le llama así, se obtiene por medios físicos o mecánicos, ¿ya? Para Profe, llegar, sí, profesor, lo siento por entrar a esta hora, es que mi internet lo reiniciaron. ya está bien, está bien, está bien, si has entrado recién no hay problema, está bien. Si hay una justificación de por medio, no hay problema, ¿ya? Muy bien, entonces estábamos mencionando que el cuerpo uno lo puede triturar y podemos llegar al concepto de partícula. Eso es lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿ya? Hace un momento. Ahora, si nosotros vamos a llegar a la parte de molécula, aquí se puede llegar mediante medios químicos, ¿ya? Medios químicos.
Por ejemplo, ¿ya? Perdón, medios físicos, ¿ya? Medios físicos. Para llegar a la molécula, medios físicos. ¿Ya? Acá está escrito medios químicos. Por ejemplo, aquí podría ser, no está bien, esta parte sería medios mecánicos. Mecánicos. Correcto, vamos a escribirlo bien, que no está escrito ahí. Correcto. Para llegar a esta parte sería medios mecánicos. Mecánicos. Para llegar a esta parte sería medios físicos. Físicos. ¿Ya? Ejemplo de medios físicos para poder llegar a una molécula. Podría ser la parte de ebullición, ¿no? Si tienes líquidos, por ejemplo. ¿Ya? Si tuvieras líquidos. Entonces, tú tienes de repente un recipiente con agua y algún otro elemento como aceite o otra sustancia, entonces tú lo puedes servir. Lo hierves, es un medio físico. ¿Por qué es un medio físico? Porque no se altera la sustancia. ¿Ya? Si la sustancia se mantiene, entonces podemos decir que es un proceso físico. No se altera. Tienes agua en el recipiente y cuando hierve sigue siendo agua, pero ahí ya está el agua en moléculas desplazándose en todas direcciones. Entonces ya has llegado ahí en ese caso a una molécula, por ejemplo, la parte de la ebullición. Por ejemplo, colocas ahí ebullición. ¿Ya? También puedes encontrar, por ejemplo, el azúcar. El azúcar que está en bloque, de repente un bloque enorme de azúcar, lo pones en agua y cuando el azúcar se diluye, ya, cuando el azúcar se diluye, lo que vas a encontrar es la molécula de azúcar, ¿ya? ¿Cuál es la molécula de azúcar? La glucosa, el C6H12O6, ¿ya? La molécula del azúcar que se denomina la glucosa. Entonces también es otro proceso llamado medios físicos, porque el azúcar sigue siendo azúcar, es decir, hasta ahí se conservan las propiedades químicas, ¿ya? Hasta este punto se conservan las propiedades químicas. Podemos decir, se conservan las propiedades químicas. ¿Ya? Propiedades químicas. Hasta este punto se conservan las propiedades químicas, ¿ya? Bien, luego de que ya tenemos las moléculas, ¿ya? Las moléculas que pues ya conservan las propiedades físicas, químicas, perdón, las propiedades físicas las conservan las partículas, bueno, las partículas conservan propiedades físicas y propiedades químicas a su vez, y las moléculas conservan solamente las propiedades químicas. Si queremos llegar ya a lo que se denomina átomo, lo que hacemos serían procesos químicos, ya no procesos físicos, ¿ya? Entonces los procesos que tenemos por acá para llegar al átomo serían procesos químicos. Procesos químicos. ¿Ah? Químicos. Profesor, ¿cómo que procesos químicos? Por ejemplo, el agua con sal. El agua con sal, la sal es el NaCl. Correcto, es el compuesto de sal. ¿Ya? ¿Qué ocurre si tú colocas de este lado dos polos? Una parte, pues, negativa y una parte positiva, ¿no? Entonces va a ocurrir ahí un campo, ¿ya? Eso se va a ver pues en el curso, en los otros cursos de ciencias, ¿no? Cuando hay carga positiva y negativa, lo que hay es un campo. Entonces, este compuesto tiene una parte negativa y una parte positiva, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, lo negativo atrae lo positivo, esto se va para un lado y esto se va para otro lado. Ya, este es un proceso químico llamado electrólisis y ya obtienes pues los átomos aquí separados. El átomo del cloro y el átomo del sodio se separan por este proceso químico, ¿correcto? Proceso químico. Por ejemplo, la electrólisis. Ponemos por acá electrólisis. Electrólisis.
¿Se puede escribir? Sí se puede escribir. Ya está. Ahí tenemos las electrólisis, ¿no? Por medios químicos, ¿ya? Una vez que ya tenemos por acá el átomo del cloro o el átomo del sodio ya separado, ya podríamos ver qué cosa hay dentro del átomo, ¿ya? Dentro del átomo, pues tenemos partículas subatómicas. Para poder llegar a las partículas subatómicas, vamos a tener pues que el átomo, vamos a dibujarlo otra vez por acá, alrededor tiene electrones y acá en medio tiene protones, carga positiva, y también tiene los neutros, carga con cero, ¿ya? El núcleo es positivo y lo que lo rodea es negativo. ¿Qué hacemos para poder separar o para poder arrancar un electrón? Entonces la idea fue, si yo arrojo un electrón, este electrón, su camino va a ser alterado porque tenemos carga negativa. Con el negativo se altera el camino. Profe, con el positivo también se altera el camino. Entonces, lo que se le ocurrió a los científicos es lanzar elementos neutros, ¿ah? Sin carga. Estos podían llegar sin problema al núcleo y poder separar, y para ello ya considerar a las partículas que se encuentran dentro, ¿no? Los electrones, los protones y los neutrones. Entonces, ya ahí llegamos a las partículas subatómicas. ¿Quiénes son las partículas subatómicas? Pues son muchas, pero las estables son los electrones, ¿no? Los protones, ¿correcto? Y los neutrones. Entonces, para llegar a este punto, lo que hacemos es utilizar reacciones nucleares. Reacciones nucleares. Vamos a colocar acá reacciones nucleares. Nucleares. Eso es lo que vamos a hacer. Correcto, para llegar a las partículas subatómicas. Por ejemplo, bombardeo, ¿no? Lo que te estaba diciendo, bombardeo de neutrones, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para poder llegar a las partículas subatómicas, ¿ah? Y esto, pues, jóvenes, conlleva diversos capítulos de la química. Por ejemplo, reacciones nucleares es todo un capítulo, reacciones químicas también es un capítulo, electrólisis, todo esto, cada uno de los pasos conlleva a diversos capítulos que se van a ver a lo largo de tu formación en la parte que culmina ya la primaria y la parte, ¿no? La parte, perdón, que estamos iniciando, que es la parte, ¿no? De secundaria, ¿ya? Vamos a ver esa parte. Bien, jóvenes. Si queremos ver más allá, ¿qué hay, profesor, más allá? Ya, más allá, pues lo que tenemos es que los electrones, los protones y los neutrones son elementos que sí se pueden dividir. Bueno, excepto los electrones, ¿no? Los que sí se pueden dividir son los protones y los neutrones. La división que se tiene para ellos es el quark. Quark. ¿Ya? El quark sería la última parte para, pues, que está asociado a los estudios que se dan actualmente. ¿Qué ocurre? Que acá nosotros podemos bombardear, ¿no? Y se puede separar, correcto. Pero si nos vamos más allá, el científico quizá no pueda llegar. Es como que si uno tuviera uno fuera, ¿no? Uno vaya a la selva y quiera domesticar un animal, ¿no? Parecido a ello, ¿no? Si tienes ahí un animal a lo lejos, entonces quieres saber si se puede domesticar o no, entonces le lanzas una piedrita, ¿no? Porque no te puedes acercar a él, es peligroso. Lo mismo pasa con estos elementos, ¿no? Los quarks, si el científico no puede llegar a ellos, lo que hace es chocar partículas subatómicas, chocar entre sí. Entonces, para poder chocar utiliza el acelerador, ¿ya? El acelerador de partículas. Entonces, una va en un sentido y la otra va en otro sentido.
Llega un momento que chocan y se libera una cantidad de energía y con ello se observan otras partículas adicionales, ¿no? Correcto, entonces esa aceleración se da por campos eléctricos y la desviación del mismo se da por campos magnéticos, ¿no? Y con ese choque se obtienen los quarks, correcto, entonces con aceleradores de partículas. Lo mismo pasa para la persona de la selva, ¿no? No se puede acercar, le lanza piedritas, si el animal se corre, puede ser domesticado, pero si el animal te ataca, entonces puedes tener un poco más de cuidado en ese caso, ¿no? Lo mismo pasa en el área de la ciencia. No te puedes acercar, haces que las partículas choquen entre sí para poder comprobar qué tenemos dentro, el acelerador de partículas. Muy bien, chicos. Bien, vamos a continuar y hacer un repaso de lo que hemos visto en este cuadro. Ya, por favor, tómenle una captura de pantalla. Bien, vemos un resumen, como te decía. Cuerpo, resumimos lo que habíamos comentado, que dijimos, es toda porción limitada de materia, ¿verdad? Partícula se obtiene por medios mecánicos, ¿no? Es lo que constituye o está constituido por moléculas. Claro, partícula, ¿qué cosa es? Una agrupación de moléculas. Cuerpo, ¿qué cosa es? Una agrupación de partículas y así sucesivamente, ¿no? Si juntas varios átomos, ¿qué obtienes? Moléculas. Si juntas, pues, electrón, protón y neutrón, obtienes el átomo, ¿no? Eso es lo que menciona acá, ¿no? Está constituido por varias moléculas, la partícula. Repasamos. Las moléculas que son, pues, usuales, ¿ya? Las moléculas que son usuales. Ahí tenemos algunas moléculas usuales. Diatómica, dos átomos. ¿Ya? Dos átomos de hidrógeno, dos átomos de nitrógeno, dos átomos de oxígeno. ¿Ya? Ahí tenemos diatómicas. Poliatómicas, que tenemos más de dos. El ozono tiene más de dos, tiene tres átomos de oxígeno. ¿Ya? Esto de aquí, NH3, se llama amoníaco. Apúntalo. Amoníaco. ¿Ya? Esto es amoníaco. ¿Ya? NH3, amoníaco. ¿Ya? Eso se llama amoníaco. ¿Ya? H2SO4 se denomina ácido sulfúrico. Vamos a colocarlo. Esto se denomina ácido, vamos a resumirlo así, sulfúrico. Sulfúrico. ¿Ya? Ácido sulfúrico. El anterior se llama amoníaco. Amoníaco. CH4 se llama metano. Metano. ¿Ya? CO2, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Carbono. Bueno, esos son los más complicados, ¿verdad? Porque esto es agua, lo de arriba es ozono, ¿ya? Y ahí tenemos los nombres que podrían ser más complicados para estos que tendríamos a continuación, ¿no? Este es monóxido porque hay uno solo. Esto le llamas, este es una sal, cloruro de sodio, ¿ya? Este es cloro, oxígeno. Ya, colócale sal simplemente, NaCl, ¿ya? NaCl. Muy bien, seguimos. El átomo, ¿ya? La parte de la sustancia corresponde pues a una porción de sustancia simple, ¿no? Para poder llegar al átomo necesitamos procesos químicos. Te decía, para llegar al átomo podríamos utilizar lo que se denomina la electrólisis, por ejemplo, ¿no? Un proceso químico, ¿correcto? ¿Ya? Proceso químico. Acá tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre, ¿no? Algunos elementos que uno debe de recordar, ¿ya? Algunos elementos que debe de recordar, ¿ya? Para no pasar desapercibido esta parte, ¿correcto?
en lo anterior. Vamos a borrar esto. Ya lo tienes, esta parte, ¿sí? Por favor, tomen una captura de pantalla aquí para poder apuntar dióxido de carbono, amoníaco, ácido sulfúrico y metano. ¿Ya? Ahí le tomas una captura de pantalla. Vamos a ver la próxima semana lo que son las propiedades físicas y propiedades químicas de los elementos, ¿ya? En el cual vamos a mencionar pues que las propiedades físicas son aquellas propiedades en las cuales pues para poder determinar no hay que alterar la estructura de la materia, por ejemplo la densidad, ¿no? Tú calculas la masa, tú calculas el volumen y obtienes la densidad. Es una propiedad física, no se altera la estructura de la materia, ¿no? No hay problema con calcular la masa, no, pues, porque tienes una balanza y la balanza no va a destruir la madera que quieres pesar, ¿no? Entonces no destruye, ¿no? Pero las propiedades químicas sí, por ejemplo, la oxidación es una propiedad química, ¿no? Para poder saber si el clavo se oxida o no, tienes que dejarlo ahí y que siga su curso. Cuando pasan años, al clavo ya no lo vas a encontrar solamente el óxido nada más, ¿ya? Correcto, ¿ya? Bien, por ahí no olviden sus cámaras, chicos. Sebastián, Brenda, por ahí no olviden sus cámaras siempre. Si le llamo una vez más, ya tendría que apuntar que no están usando la cámara. Brenda, por ahí, Romina, no te olvides usar la cámara. Si se acaba el tiempo, por favor, vuelven a ingresar. Ya, vuelven a ingresar. ¿Ya? Entonces, te mencionaba lo anterior. Esto, por ejemplo, vamos a borrar esta parte. ¿Ya? ¿Quién conserva las propiedades químicas? Esto conserva todavía las propiedades químicas. Entonces vas a colocar conserva todavía las propiedades químicas. ¿Ya? Y la partícula conserva no solamente propiedades químicas, sino también conserva las propiedades químicas y físicas. ¿Ya? Químicas y físicas. Eso es lo que conserva la partícula. La partícula todavía conserva cómo poder determinar su densidad, ¿no? También conserva, pues, cómo poder determinar si tiene oxidación o no se oxida o no, ¿verdad? Propiedades químicas también. Pero en cambio acá la molécula, ya con ella no vas a determinar, oye, ¿sabes qué? ¿Qué densidad tiene esa sustancia? No se puede, ¿ya? Solamente conserva propiedades químicas. La molécula, ¿ya? La molécula conserva propiedades químicas nada más. Ya eso también lo apuntan que es necesario para la parte teórica de los problemas. ¿Ya? La parte teórica de los problemas. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con lo que estamos viendo. Ya coloca aquí la partícula, propiedades químicas y físicas, y por acá la molécula conserva todavía las propiedades químicas nada más. ¿Ya? Borramos esta parte. Correcto, vamos a borrarlo. Y continuamos. Por acá. Una observación, antiguamente pues se utilizaba la plata para conservar los alimentos, ya que la plata no presenta pues esta propiedad como el plástico, que es la porosidad, ¿no? Ahí hablan de la plata, que pues se menciona aquí como un tipo de átomo. ¿Ya? Partículas subatómicas. Te mencionaba partículas subatómicas, el electrón, el protón y el neutrón, ¿correcto? El electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva. Neutrón, su propio nombre lo dice, es neutro, no tiene carga. Si observas, prácticamente el protón con el neutrón tiene toda la masa del núcleo, ¿no? Por 10 a la menos 24, 10 a la menos 24, ¿no? Prácticamente tienen una masa aproximada. Profesor, si se corta vamos a volver a entrar. Sí, chicos, si se corta, vuelven a entrar. Todavía quedan acá unos 3 minutos, ¿ya? Si se cortan, vuelven a ingresar con el mismo enlace, ¿ya? Hay una analogía que menciona, pues, a lo que se denomina neutrón y protón. El neutrón con el protón almacenan el 99,9999% de toda la masa del átomo, ¿ya? Y a su vez, el electrón, que es la nube que rodea al átomo, ocupa prácticamente todo el volumen del átomo.
El electrón se dice que ocupa el 99,999% de todo el volumen, ¿no? Es contradictorio la parte del volumen con la parte de la masa, ¿no? Por otra parte, el neutrón con el protón, que es el núcleo, tienen toda la masa. O sea, acá hay una gran densidad, ¿no? Porque tiene prácticamente toda la masa se encuentra acá, ¿correcto? Es por eso que tenemos esta, esta secuencia, ¿no? La masa del neutrón con la masa del protón, bueno, la del neutrón es un poco mayor que el protón, pero en conjunto son, estos tres significa mucho, mucho, mucho mayor que la masa del electrón, ¿no? Se suele decir que el protón y el neutrón, el núcleo, serían pues como un balón de fútbol y lo que rodea a todo ello sería como todo el estadio, ¿no? Por eso es que aquí podemos decir que la nube electrónica ocupa prácticamente todo el volumen del átomo, ¿no? Es una comparación que podemos hacer en este caso, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a completar la nomenclatura, ¿ya? Esta nomenclatura ya está completa en la diapositiva, solamente la vamos a visualizar. Acá tenemos elementos, una forma cualitativa, es decir, ¿qué tipos de elementos hay? Pues hay oxígeno y hay hidrógeno. Solamente hay dos, ¿no? Acá también solamente hay dos, nitrógeno e hidrógeno. Solamente hay dos. En la glucosa hay tres, oxígeno, hidrógeno y carbono. Entonces ahí completamos estos elementos. Los nombres. Si hay dos, binario. Si hay tres, ternario. Si hay cuatro, cuaternario. Es el nombre que se le da cualitativamente a las fórmulas químicas, ¿ya? Ahora, la atomicidad, hay que contar cuántos átomos tenemos en esta molécula. En el agua tenemos tres, correcto, tenemos tres, ya tenemos tres. Tenemos tres. Bien, vamos a ordenar un poco porque se va a ir la comunicación seguramente en un momento. Bien, jóvenes, comentábamos. Entonces, acá tiene pues cuántos átomos. Ya esta parte es con la cantidad de átomos. Este es cualitativo, ¿ya? Y este es cuantitativo. Acá sí hay que contar. El agua tiene tres, ¿no? Tiene ¿qué atomicidad? Tiene tres, ¿no? Tiene tres átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno, tres. El amoníaco tiene cuatro, tres hidrógenos y un nitrógeno, tiene cuatro. El dióxido de carbono tiene tres, dos oxígenos y un carbono, ¿no? La glucosa, mira, tiene seis carbonos. 6 más 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 6 más 12, Piero? Piero o Celeste, por ahí que me... o Andrés. 6 más 12. 18. 18. Tenemos 18 y más 6 sería 24, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya está la cantidad de átomos. Los nombres que vamos a utilizar es triatómico, tetratómico, Esta nomenclatura la tenemos por acá. Ya ahí estamos. Mono si es 1, 2, di, nona hasta deca. Si es más de 10 pones poliatómico, ya la cantidad, ¿ya? Entonces vamos a pasar ya a resolver los problemitas que tenemos en el material, problemas propuestos, ¿ya? Rápidamente, antes que se nos acabe el tiempo, les doy ahí las respuestas, ¿ya? La primera, símbolo del carbono, que marcamos, C de casa, ¿no? Perdón, la D, ¿no? Símbolo del carbono. Cuando nos peinamos, ¿qué es lo que se mueve del peine al cabello? De un átomo tiene amarrado los neutrones y protones en el núcleo. Entonces, lo que está alrededor es lo que puede interactuar con el resto. Y lo que está alrededor, ¿qué cosa es? Los electrones. Ahí marcamos los electrones. Los electrones que están alrededor, ¿qué carga tienen? Carga negativa. En el centro del átomo es positivo. Alrededor es negativo.
Los protones, están en el centro. P de protones, P de positivo. Marcamos acá, ¿ya? ¿Qué obtenemos por medios mecánicos? Agarra la tiza y la trituras. ¿Qué vas a obtener? Un polvillo. ¿Ya cómo se llama ese polvillo? Partículas. Colocas acá partículas. Partículas, ajá. No vayas a marcar partículas subatómicas, ¿ah? Porque eso es electrón, ¿no? O protón. Moléculas. ¿Cuál es la fórmula del amoníaco? A ver, ¿qué marcas? Yo te había dicho. ¿Cuál era? ¿Qué marcas? La A, la B, la C, la D. La D no es, por si acaso, ¿ah? ¿Cuál marcamos? Amoníaco. A ver, revisa lo que apuntaste. Revisa, tenemos unos minutos todavía. La C. Amoníaco, ¿ya? Amoníaco. Los átomos de carbono y de hierro tienen respectivamente el símbolo. ¿Qué símbolo? Carbono es C. ¿Ya? Carbono es C. La D. Muy bien. No vayas a decirme la C porque Ca es calcio y este es 7 hierro. Tampoco es la A porque F es flúor, ¿no? Entonces la clave es la letra D, carbono y hierro. ¿Ya? Carbono y hierro. Muy bien, chicos, un gusto haber compartido esta mañana con ustedes, haber conversado de este capítulo importante que es la división de la materia, que nos va a servir como base para los demás capítulos que van a venir en los siguientes temas alrededor de los años que transcurre para su educación. Nos vemos, un gusto haber compartido con ustedes, muchos saludos, nos vemos, que tengan un excelente día, una excelente semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego.